conocer los detalles de esto que ya mencionábamos, el procedimiento que se realizó en horas de la siesta de este miércoles en la agrupación especializada en busca de elementos que puedan conectar este doble homicidio ocurrido en Lambaré con la hipótesis inicial de que fue Jarvis Jiménez Pavón y su entorno quienes ordenaron este ataque. Claro, hablamos de recluidos o personas recluidas en la agrupación de origen brasileño y también paraguayos, en torno al cual se ciña básicamente la investigación en este momento y que pertenecerían, según las investigaciones, al primer comando capital. Exacto, nuestro compañero William Domínguez estuvo participando de este procedimiento y tiene los detalles. Adelante, William, buenas tardes. Sí, buenas tardes, compañeros. Efectivamente, el procedimiento se inició al mediodía aquí en la agrupación especializada y los intervinientes ingresaron a 6 celdas, específicamente de estos reos que fueron trasladados de Tacumbú a la agrupación especializada luego de que se evitara un plan de fuga. Ustedes recordarán cuando en una tarde-noche se había encontrado dinamita en uno de los pabellones. Posterior a esto, se le trasladó a 6 de los reclusos, supuestamente integrantes del PCC, hasta la agrupación especializada. Y hoy los intervinientes ingresaron a las celdas de estas personas y lograron incautar un teléfono celular. ¿Dónde estaba este teléfono celular? Dentro de un televisor plasma. Eso nos explicaba el comisario, que tuvieron que desarmar el televisor y de allí sacaron el teléfono celular. También encontraron un cuaderno con 96 hojas donde tienen varios números de teléfonos y también anotaciones que hacen referencia a kilos, no sabemos de qué, también ciudades. Es lo que se pudo ver en algunas fotografías que pudimos acceder. Exactamente tenemos lo que incautaron, según los intervinientes, un cuaderno de 96 hojas, así también un cargador de aparato celular que encontraron en una bolsa de basura, un auricular que fue encontrado en el interior de un paquete de arroz y un aparato celular que estaba dentro de un televisor LED, según lo que tenemos gracias al informe policial. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no se ingresó a la celda de Pavón? Los investigadores no supieron responder del por qué solamente él era la pieza ingresaron. clave, William. Detrás de él se orientaba a esta hipótesis y se dijo desde un primer momento que él probablemente fue el responsable de la autoría intelectual de ese doble homicidio de Lambaré. Así mismo es. Y bueno, no supieron explicar del por qué no ingresaron a la celda de Pavón. Solamente a la celda de estos 6 integrantes supuestamente del PCC. Ahora, el teléfono celular que supuestamente utilizó Rodríguez Lima, ustedes recordarán a Jonathan Rodríguez Lima. Esta persona fue herida luego del ataque que se realizó en el barrio San Isidro, donde mataron al guardiacárcel Mario Lescano. Sí, el que fue abandonado. Él fue tirado, sí, fue tirado al costado del camino, ahora está en el hospital de trauma. Analizaron su teléfono celular y uno de los números justamente pertenece supuestamente al que encontraron aquí en la agrupación especializada. Y el número de teléfono de esta persona estaba en el cuaderno también que encontraron en la cama de Silva, uno de los recluidos. Así que hasta el momento también los investigadores no pudieron o no supieron precisar del por qué finalmente mataron a Mario Lescano. Recordemos, primero se encontró la dinamita en el penal de Tacumbú y supuestamente un guardiacárcel con la culata de su arma logró detener la dinamita para que no explote la dinamita. Nunca dieron a conocer el nombre de este guardiacárcel, supuestamente por seguridad. Luego estas seis personas fueron trasladadas hasta la agrupación especializada. Se da el atentado en el barrio San Isidro donde muere Mario Lescano. Este hombre es trasladado hasta el hospital de trauma. Estamos hablando de uno de los sicarios. El sábado de mañana se da la detención de los hermanos Ayala, 3 paraguayos, que supuestamente están involucrados también en este hecho, y ahora se hace la intervención aquí en la agrupación especializada. Pero la pregunta es, ¿por qué Pavón habría ordenado la muerte de Mario Lescano? Hasta el momento los investigadores no supieron precisar del por qué. Vamos a escuchar lo que mencionaba. Perdón, William, nada más, ya que estamos revisando los antecedentes,
también es oportuno mencionar que Jarvis Jiménez Pavón es trasladado a la agrupación especializada presuntamente porque tenía vínculos con ese operativo de fuga en el penal de Tacumbú. Sí, así mismo es, así mismo es. Bueno, vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Rubén Paredes luego de la intervención que realizaron aquí en la agrupación especializada. Nosotros solicitamos la celda donde están el primer anillo del señor Jarvis Jiménez Pavón. ¿Quiénes están en esa celda? Y no recuerdo en este momento, ¿verdad? Pero dentro de él, aparte de eso encontramos muchas cosas más. ¿Por qué evidencia, por ejemplo? Aparte del celular, obviamente que estaba escondido. Sí, dentro encontramos un cuaderno donde están varios teléfonos celular que a prima fácil puedo decir de que está relacionado con el brasilero que está herido, por ejemplo. También otro número de teléfono anotado y están en el baño, de que eso para nosotros vamos a meter a estudio, ¿verdad? Encontramos un teléfono celular que estaba dentro de un televisor plasma, escondido dentro, que era lo que a nosotros nos interesaba. ¿Por qué? Porque dentro del teléfono hay mucha información del cual podemos obtener, ¿verdad? Que le va a relacionar, si es que realmente están relacionados o no, con los demás miembros que ya le detuvimos. Muy bien, William. Era lo que decía el comisario interviniente en este Rubén caso. Paredes. Rubén Paredes, Sí, sí, señor. el comisario Rubén Paredes. La fiscal Teresita Torres estuvo acompañando también este procedimiento. Veremos hasta dónde se puede llegar con esta investigación y con el teléfono celular, que según mencionaba el comisario y escuchábamos, es pieza clave en la investigación. Por más que no tenga un chip, igual a través del celular se puede recuperar nuevamente los números de teléfonos para saber a qué número en algún momento se llegó a realizar alguna llamada. Y la pregunta que nos hacemos y que tienen que responder las autoridades, ¿por qué no entraron a la celda de Pavón para proseguir con esta investigación? Por último, William, y agradeciéndote este contacto y la información, corrió una información oficiosa de que estas personas cuyas celdas fueron revisadas amenazaron a los intervinientes. Sí, tenemos esa versión también. Supuestamente fue amenazado el subjefe de la Brigada Central, comisario Rubén Paredes, también la fiscal Teresita Torres y el jefe de la agrupación especializada, el comisario Enrique Isasi. Esa es la versión también que nosotros estamos teniendo. Según la versión que se da, ¿qué fue lo que dijeron, William? No tenemos exactamente qué fue lo que mencionaron los que están recluidos aquí. Sí, que supuestamente fueron amenazados y que por eso incluso la fiscala no quiso hablar con nosotros y tampoco el jefe de la agrupación. Sí pudimos conversar con el subjefe de la Brigada Central, pero no tenemos exactamente en qué tono fue la amenaza. Claro, porque corrieron versiones de que en realidad la amenaza fue proferida en el idioma guaraní, con lo cual se estaría atribuyendo a uno de los paraguayos o al paraguayo que integraría esta banda del primer anillo, como se le denomina, de Jarvis Jiménez Pavón. Correcto, y podría ser, Roberto. Perfecto, William.